Prepárense, porque hoy nos adentramos en un misterio de los que fascinan y aterrorizan a parte iguales. Ajá. El Triángulo de Bennington, escondido en las montañas del suroeste de Vermont. ¿Sí? Este lugar se ha ganado una reputación escalofriante, Ya. similar a la del Triángulo de las Bermudas, pero con un toque singular de misterio rural. Exacto. 5 desapariciones inexplicables entre 1945 y 1950, sí. Sí. Cada una más extraña que la anterior. Totalmente. Hoy vamos a intentar desentrañar este enigma. Lo fascinante del Triángulo de Bennington es que no se trata solo de las desapariciones. No. Es la atmósfera, Claro. las historias que se cuentan en susurros, Ah, la sensación de que algo no encaja. totalmente. Es como si el propio lugar guardara un secreto. Antes de sumergirnos en los casos, hablemos de Glastonbury y Somerset, Vale. los pueblos fantasma que se encuentran en el corazón de este triángulo. Imagínate pueblos que una vez fueron bulliciosos centros de la industria maderera, llenos de vida, pero a medida que la industria decaía, la gente se iba dejándolos en un silencio casi espectral. Eso sí que crea una atmósfera propicia para las historias de misterio, ¿no? Desde luego. ¿Y qué me dices de las leyendas locales que existían incluso antes de las desapariciones de la década de 1940? Ahí está la clave, mucho antes de que el Triángulo de Bennington se hiciera famoso. Sí. La gente ya hablaba de luces extrañas en el cielo, ¿En serio? sonidos inexplicables en el bosque, encuentros con criaturas que no tenían nombre. ¡Wow! Es como si el misterio estuviera tejido en la propia tierra. Vale, pues con eso en mente entremos en materia. Me parece bien. El primer caso que vamos a analizar es el de Mitty Rivers, un cazador experimentado que desapareció en 1945. Ajá, Un hombre que conocía el bosque como la palma de su mano. exactamente. Mitty, de 74 años, salió a cazar con un grupo de amigos. ¿Sí? Se adelantó un poco y simplemente desapareció. Siendo un cazador tan experimentado, ¿cómo es posible que se perdiera así sin más? Pues, ¿No te parece extraño? lo escalofriante es que a pesar de una búsqueda exhaustiva, lo único que encontraron fue un solo cartucho de su rifle, verdad? junto a un arroyo. Un solo cartucho. Sí. Como si hubiera disparado una sola vez. Y luego se lo tragó la tierra. Las teorías van desde un accidente desafortunado hasta un encuentro con algún animal salvaje desconocido. Ya veo. Pero ninguna explica completamente la falta de rastros, la ausencia de un cuerpo. Pasemos a la siguiente desaparición, la de Paula John Weldon, una estudiante universitaria que se esfumó en 1946 mientras caminaba por el sendero Long Trail. El caso de Paula es aún más inquietante, imagínate. Sí. Una joven caminando por un sendero popular a plena luz del día. Sí. Varias personas la vieron, incluso hablaron con ella. Así. Pero después de doblar una curva desapareció. En serio, simplemente se volatilizó en el aire. Prácticamente no se encontró ni rastro de ella a pesar de una búsqueda masiva que involucró al FBI y a cientos de voluntarios. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Ya. ¿Qué teorías se barajaron en su caso? Las especulaciones fueron de lo más variado. Ajá. Desde una fuga voluntaria hasta un secuestro, pasando por las teorías más extravagantes sobre portales dimensionales. Caramba. Pero la realidad es que nunca se encontró una explicación satisfactoria. Y ahora viene la desaparición, que quizás sea la más extraña de todas, la de James C. Tedford, un hombre que se desvaneció de un autobús en movimiento en 1949. Imagínate la escena: un autobús lleno de pasajeros viaja hacia Bennington. Ajá. James está sentado en su asiento leyendo un periódico. Ajá. Los demás pasajeros lo ven, el conductor lo ve. ¿Sí? Llegan a la última parada antes de Bennington y James ya no está. ¿Bromeas? Desapareció un autobús lleno de gente. Es imposible. Lo más extraño es que sus pertenencias seguían en el autobús. No. Su maleta, su abrigo, incluso un horario de autobús abierto en el asiento. ¿En serio? Es como si hubiera atravesado una pared invisible. ¿Me acuerdas ya, Rosa, lo paranormal? Ya te digo. Se investigó a fondo su desaparición. Por supuesto, se interrogó a los pasajeros, al conductor, se realizaron búsquedas en la zona. Pero no se encontró ninguna pista que explicara qué le sucedió a James Tedford. Es increíble. Y todavía nos quedan 2 desapariciones por analizar: la de un niño de 8 años, llamado Paul Jeffson, y la de Frida Langer, una mujer que desapareció tras caer a un arroyo. 2 casos que nos adentrarán aún más en el misterio del Triángulo de Bennington. Cari. Prepárate Estoy listo. para más escalofríos. ¡Vamos allá! Y hablando de casos que desafían la lógica, la desaparición de Paul Jeffson en 1950 nos lleva a un nuevo nivel de misterio. Un niño de 8 años, solo de pensarlo me estorba el corazón. ¿Cómo pudo un niño desaparecer así sin más? Es una pregunta que aún atormenta a todos los que han estudiado el caso
Imagínate la escena una tarde de otoño en una granja cerca de Bennington. Paul está jugando cerca del camión mientras su madre atiende los animales. ¿Apenas? Apenas una hora después, cuando ella vuelve a buscarlo, Paul ya no está. En pleno día, en un lugar relativamente abierto, es incomprensible, y no había nadie más en la granja que pudiera haber visto algo. Se interrogó a todos los que estaban en la granja ese día, vecinos, familiares, nadie vio nada fuera de lo común. Y lo más extraño es que Paul llevaba una chaqueta roja brillante. Difícil pasarse percibido con esa ropa, ¿no crees? Claro, a menos que se lo hubiera llevado alguien, un secuestro. Es una posibilidad que se consideró, por supuesto, pero nunca se encontró ninguna prueba que lo corroborara. No hubo llamadas pidiendo rescate ni testigos que hubieran visto a Paul con un extraño. Es como si se hubiera esfumado en el aire. Y para añadir más leña al fuego, tenemos la desaparición de Frida Langer ese mismo año. Un caso que al menos en parte tuvo un desenlace, pero no por ello menos misterioso. La historia de Frida nos lleva al 28 de octubre de 1950. Ella y su primo Herbert Elsner estaban de excursión cerca del embalse de Somerset. Durante la caminata, Frida resbala, cae a un arroyo y se moja la ropa. Un accidente sin importancia, ¿verdad? ¿Por qué iba a desaparecer por eso? Lo lógico sería pensar que simplemente volvió al campamento para cambiarse de ropa, ¿no? Eso fue lo que le dijo a su primo. Pero Frida nunca llegó al campamento. Y lo más extraño es que a pesar de las intensas búsquedas, su cuerpo no apareció hasta 7 meses después. Y espera, su cuerpo apareció. ¿Dónde? En una zona cerca del embalse, un lugar que ya se había revisado a fondo durante las búsquedas iniciales. Imagínate la sorpresa de los investigadores al encontrar su cuerpo allí meses después, como si hubiera aparecido de la nada. ¿Cómo es posible? Se barajó la posibilidad de que alguien hubiera movido el cuerpo. Claro, se investigó esa posibilidad, pero no había ningún indicio de que el cuerpo hubiera sido trasladado. Es como si el propio Triángulo de Bennington hubiera decidido devolverlo meses después para aumentar aún más el misterio. Es escalofriante. 5 desapariciones cada una con sus propias peculiaridades, todas ellas envueltas en un halo de misterio. ¿Es posible que haya alguna conexión entre los casos? Esa es la pregunta del millón. A simple vista no parece haber un patrón claro. Las víctimas eran de diferentes edades, diferentes sexos, diferentes circunstancias. Pero hay algo que las une todas, desaparecieron en el Triángulo de Bennington en un periodo de tiempo relativamente corto. Es como si el lugar en sí fuera el nexo común, como si el Triángulo de Bennington tuviera una especie de fuerza invisible, algo que atrae a la desgracia. Es una idea que resulta tentadora, ¿verdad? Y precisamente por eso el Triángulo de Bennington ha fascinado a investigadores, escritores y amantes de lo paranormal durante décadas. Vale, entonces, ¿qué teorías se han propuesto para explicar este misterio? ¿Hay alguno que tenga más peso que las demás? Las teorías son tan variadas como los propios casos. Hay quienes apuntan a explicaciones racionales, accidentes, desorientación, incluso la posibilidad de que algunos de los desaparecidos hubieran decidido huir y empezar una nueva vida. Esas explicaciones tienen sentido, sobre todo teniendo en cuenta lo agreste del terreno, pero no explican la falta de rastros, la ausencia de cuerpos en la mayoría de los casos. Exacto. Y ahí es donde entran en juego las teorías más especulativas. Te refieres a las teorías sobrenaturales. Portales dimensionales, criaturas extrañas. Precisamente. Hay quien habla de anomalías magnéticas en la zona de vórtices energéticos que podrían actuar como portales a otras dimensiones. Incluso hay leyendas locales que hablan de criaturas míticas que habitarían en los bosques del Triángulo de Bennington. Suena a película de terror, pero no puedo negar que es fascinante. El Triángulo de Bennington nos invita a cuestionar los límites de lo que conocemos, a explorar la posibilidad de que haya fuerzas en el universo que aún no comprendemos. Y lo más importante, nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, aún hay misterios en el mundo que desafían toda lógica. Hemos repasado las desapariciones, las teorías, las especulaciones, pero hay algo que me sigue intrigando si miramos un mapa, el Triángulo de Bennington. No es realmente un triángulo, ¿verdad? Esa es una observación muy astuta en realidad. El triángulo es más bien una zona delimitada por la percepción popular, por la acumulación de sucesos extraños en un área específica. No hay líneas geográficas oficiales que lo definan. Es decir, que el triángulo existe más en nuestra imaginación en el folclore que en la realidad geográfica. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión interesante. ¿Cómo influye la percepción, la sugestión en la creación de un misterio? ¿Es el Triángulo de Bennington realmente un lugar excepcionalmente misterioso o es la atención que ha recibido la fascinación que despierta lo que ha amplificado su aura de misterio? Es como si la propia leyenda del triángulo alimentara la aparición de nuevas historias, nuevas interpretaciones, nuevos enigmas. Cuanto más hablamos de él, más misterioso parece volverse. Sin duda, el Triángulo de Bennington se ha convertido en un fenómeno cultural, en un imán para los aficionados a lo paranormal, a lo inexplicable. Y esto a su vez ha generado una industria de libros, documentales, programas de televisión, todos ellos contribuyendo a la construcción
y expansión del mito. Un ciclo que se retroalimenta, donde la realidad y la ficción se entrelazan hasta hacerse indistinguibles. ¿Cómo podemos entonces separar el grano de la paja? ¿Cómo podemos abordar este misterio con una mirada crítica sin dejarnos llevar por la fascinación de lo desconocido? Es un desafío sin duda, pero creo que la clave está en mantener un equilibrio entre la apertura a lo inexplicable y el rigor del análisis crítico. No podemos descartar de plano las teorías más extrañas, pero tampoco podemos aceptarlas sin un mínimo de evidencia de lógica. Es decir, no convertirnos en escépticos cerrados, pero tampoco en crédulos ingenuos. Exactamente, el Triángulo de Bennington nos ofrece una oportunidad única para ejercitar nuestro pensamiento crítico, para evaluar la información disponible y para formarnos nuestras propias conclusiones. Al final, cada uno debe decidir qué creer, hasta dónde llega su propia interpretación del misterio. Quizás la respuesta al enigma del Triángulo de Bennington no se encuentre en una explicación única y definitiva, sino en la aceptación de que existen límites a nuestro conocimiento, que hay misterios que quizás nunca podamos resolver del todo, y eso en cierto modo es aún más fascinante. Totalmente de acuerdo, el Triángulo de Bennington nos recuerda que el mundo está lleno de maravillas, de enigmas que desafían nuestra comprensión, y eso es algo que debemos celebrar, que debe impulsarnos a seguir explorando, a seguir preguntando, a seguir buscando respuestas, incluso si esas respuestas nunca llegan. El Triángulo de Bennington, un lugar donde la realidad se funde con la leyenda, donde la lógica se enfrenta a lo inexplicable, y donde la búsqueda de respuestas nos lleva a un viaje apasionante por los límites de nuestro conocimiento. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en sus misterios. No olviden suscribirse a nuestro canal para más vídeos de estos. Síganos y hasta la próxima.